Muchas gracias, mis saludos a todos, mi agradecimiento al Instituto y al amigo Carlos Berzaín por la invitación que me honra y para un tema tan importante para los que creemos en la libertad y en los derechos humanos. Justamente ayer, por estas casualidades temporales, fui a ver una maravillosa película que ha generado mucha polémica, recomiendo que la vean, Sonido de Libertad, que trata justamente del tráfico de personas, especialmente de niños, y todas las mafias de la pedofilia. Quizás por eso tardó 4 años en ser entrenada, porque muchos lobbies en Estados Unidos y en otros países la quisieron frenar. Sería bueno que en poco tiempo más haya una nueva película que llame Sonido de Libertad, que trate el tema de los médicos cubanos o de los creciente tema que se va a hacer muy presente en las próximas semanas, que es el tráfico de efectivos militares, muchos de ellos muy jóvenes, en edad de conscripción, que están siendo trasladados a Bielorrusia. Se habla de un número de 800, unos 750 de bajo rango y unos 60 de fuerzas especiales cubanas, a cambio de dinero que aporta Cuba a las arcas cubanas. Con lo cual, este nuevo fenómeno se va a sumar al de los médicos, que hoy pienso tratar en estos 5 minutos que tengo, y básicamente en un país clave como es Brasil. Sabemos que el gobierno de Lula ha sido un gran cómplice del paraguas político diplomático sobre Cuba durante toda la administración del PT del 2002, y a principios de la década de los 90 Lula junto a Fidel le buscaron una nueva cara, una nueva máscara al marxismo-leninismo a través del Foro de Sao Paulo. Por lo tanto, mirar lo que pasa en Brasil por su peso específico y además por el peso del gobierno del PT, que ha vuelto al poder, es particularmente importante mirar. A mediados del pasado mes de agosto, el dictador Díaz-Canel tuvo una reunión en Cuba con Celso Amorín, el hombre que le maneja férreamente la política exterior, bastante antioccidental y anti-Estados Unidos, y muy pro-China y muy pro-Rusia y muy pro-Cuba, a el presidente Lula. Poco tiempo después, el mismo dictador Díaz-Canel se reunió con Dilma Rousseff como presidenta de los BRICS. En ambos casos, el motivo de la reunión fue reactivar, entre otros temas, reactivar el tema de los médicos cubanos en Brasil, que se habían retirado cuando gana Bolsonaro. Bolsonaro habla de un trabajo esclavo, del régimen esclavista cubano, y Cuba preventivamente, sabiendo que Bolsonaro iba a expulsarlos, decide retirarlos en el año 2018. Estamos hablando de más de 8.000 médicos eh, cubanos que llegaron a Brasil en el primer tramo del siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, el caso Brasil es un país que vuelve a reactivar el tema de los médicos cubanos, un mecanismo que le dejó, después vamos a ver cifras, una cantidad enorme de dinero, la principal fuente de ingreso de médicos cubanos en el extranjero. Cuba tiene en 67 países, pero en ningún país ha habido mayor flujo de dinero que de Brasil hacia Cuba entre el principio del siglo XXI y el año 2018. Bueno, esto se está reactivando con la polémica participación de la Organización Panamericana de la Salud, que se quedaba con un 5% de eso. Los tribunales de justicia norteamericanos han evaluado esto como un delito, le han intimado a la Organización Panamericana de la Salud que abandone esta práctica, y el régimen cubano se quedaba con el 85% de los $5.000 que se le pagaba a este médico, paramédicos o enfermeros, para no creer que son todos médicos, claramente. Y los paramédicos, médicos y enfermeros se quedaban con un 10% o menos de esos $5.000 que pagaba por mes a cada uno de los 8.000 cubanos el gobierno brasileño. Como decíamos, la Organización Panamericana de Salud ya ha informado en los últimos meses que esta vez no va a ser socia de Brasil y Cuba en este emprendimiento, y que si el gobierno de Brasil decide avanzar, no va a ser con el asesoramiento de la Organización Panamericana de Comercio. Como decíamos, la presencia de este personal médico es vista
por los funcionarios de inteligencia, los funcionarios de seguridad de Brasil, como un mecanismo de infiltración masiva de agentes de inteligencia, de gente que hace trabajo de campo, recolección de información y que tiene un conocimiento capilar en todo el territorio brasilero, le permite operar en favelas, en estados del interior, o sea, atrás de esta maquinaria de salud se esconde un aparato de inteligencia formidable que tiene capacidad con el ropaje de la medicina adentrarse en cualquier zona del país. Los antecedentes se remontan a pequeña escala en 1998, 150 médicos que son convocados por un gobernador, eso no pasó a mayores, pero con el PT a partir del 2002, eso pega un salto masivo y llega a ser después de Venezuela, que llegó a contar con 11.000 médicos cubanos, también pagos. El segundo fue el caso brasilero con 8.000, pero a diferencia de Venezuela, el caso brasilero se le pagaba más todavía al régimen cubano. En el caso de Venezuela se le pagaba por los médicos, pero también se le regalaba más de 100.000 barriles de petróleo por mes. Para terminar y tener una idea, lo que le aportó económicamente Brasil durante los dos gobiernos de Lula y el gobierno de Dilma Rousseff fueron 5.000 millones de dólares anuales. Estamos hablando del 7% del PBI de Cuba, ¿no? O sea, si uno suma lo de Venezuela entre petróleo y pago de médicos y de Brasil, podemos decir que estos dos países fueron lo que le permitieron a Cuba salir del periodo especial en que cayó después del fin del padrinazgo de la Unión Soviética. Finalmente, empieza a haber, creo que un tema importante, que es la toma de conciencia del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, pese a la oposición de algunos sectores de izquierda y de ultraizquierda, ha empezado a ver este tema como un tráfico de personas. Ya hay trabajos en tribunales de Estados Unidos y en algunos tribunales de Europa caratulando el tema de los médicos y probablemente el tema de los soldados también como tráfico humano. Y me parece muy importante que en los próximos meses se le preste particular atención al tema del tráfico de personas, en este caso uniformados, muchos de ellos muy jóvenes, a Bielorrusia, porque creo que es un atajo para que Estados Unidos y todo el lobby cubano que busca la libertad en esa isla logre hacerle entender a Europa que seguramente no va a ver con buenos ojos esta colaboración militar con la agresión rusa a Ucrania, que es un tema que le preocupa a Alemania, Francia, Gran Bretaña, los países escandinavos, países que muchas veces miraron con ojos bastante inocentes, ingenuos o cínicos al régimen cubano, hacerle entender que el régimen cubano no solo afecta a América Latina con subversión, con guerrilla, con espionaje, con debilitamiento de la democracia, sino que también ahora en el propio escenario europeo, en el propio escenario de la Unión Europea, el virus del régimen cubano también llega ahí. Mi agradecimiento y mis saludos a todos.